presento, comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. El objetivo de este pequeño seminario que vamos a dar es un poco contar una investigación que hemos estado llevando a cabo de si hay diferencias de género en el rendimiento de matemáticas en los estudios de ingeniería en España. Y es verdad que hemos pensado que era una buena idea para centrar un poco lo que es el trabajo, que luego nos contará Susana, entender un poco cuál es la situación de los estudios STEM ahora en España, teniendo en cuenta que consideramos estudios STEM, bueno, sabemos que STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ver un poco cuál es la situación que tenemos en España, un poco las causas. Y en ese sentido, pues lo que me han pedido es, yo soy Yolanda González, soy la directora de la cátedra Mujer STEM, en corto, en largo es un nombre muy largo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Y la idea es que llevamos muchos años trabajando desde ICAI y desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para promover un poco este tipo de Entonces, ¿por qué es necesario fomentar las vocaciones STEM? Hay varias razones. La razón económicamente más importante es que a día de hoy existen ya empresas en las que no se están pudiendo desarrollar proyectos porque no existen personas preparadas. Y eso nos condiciona socialmente porque nos condiciona el desarrollo. Y luego, además, en el caso de este tipo de estudios, aunque, como vamos a ver, varía mucho entre las ciencias y las ingenierías y dentro de las ingenierías, dentro de las ciencias, el hecho es que el número de mujeres que eligen estos estudios es menor y eso lo que hace es, de muchas maneras, sesgar un poco las soluciones que se buscan, sesgar además si tenemos siempre una brecha de empleo en los sitios donde, o sea, en áreas en las que se están creando muchos empleos que tengamos menos oportunidad de acceder a esos empleos por no haber elegido esa formación. Bueno, el hecho es que por todo ello es importante, primero, que todo el mundo conozca este tipo de estudios y luego, evidentemente, que todo el mundo elija lo que le gusta sin ningún tipo de sesgos de género, que es lo que se busca. Que no haya cosas de chicas y cosas de chicos, sino que lo conocemos y decidimos. ¿Y cuál es la situación que tenemos? Bueno, pues la situación que tenemos, y esto pertenece a un informe que publicamos en la cátedra en diciembre del 21, es que en los estudios universitarios, de cada 100 estudiantes, sabemos que 55 son mujeres, estos son datos del curso 19. Pero de ellas únicamente 8 son estudiantes mujeres que eligen estudios STEM. Si analizamos un poco la proporción que existe entre hombres y mujeres, más o menos de media en los estudios universitarios, lo que tenemos es que de cada 3 estudiantes STEM, 2 son hombres y 1 son mujeres. 30 y tantos, por cierto, pero luego ya matizaremos eso. Pero si mal estamos en los estudios universitarios, no os digo nada en los estudios de formación profesional. En los estudios de formación profesional, de cada 10 estudiantes que eligen estudios de formación profesional de alguna de las familias profesionales STEM, únicamente 1 es mujer y 9 son hombres, lo cual quiere decir que ahí hay ya hay unas situaciones increíbles. Cuando encima además está demostrado, analizamos las tasas de empleo y claramente a mismo nivel de estudios las tasas de empleo de todos los estudios STEM son superiores a las tasas de empleo de los estudios. Perdona, simplemente por precisar, ¿es formación profesional de grado superior? Es formación profesional inicial, aquí hemos considerado básica, media y superior. A todo. Vale. En el informe está desagregado y está agregado. En el informe hay un montón de datos mucho más allá, ahí está toda la información. Bien, es verdad que sabemos que en el caso de los grados universitarios hay más mujeres estudiantes de grados en la universidad que hombres. En el caso de los másteres
también, y en el caso del doctorado ya la cosa se equilibra. Es verdad que las diferencias son pequeñas, entre un 55 y un 45, o sea que tampoco podríamos decir que es esto. Pero, sin embargo, si analizamos los datos, y esto ya son datos del curso 19-20, los actualizaremos, pero al final lo que nos interesa es ver un poco las evoluciones. En el caso de los, o sea, hemos considerado estudios STEM, ramas STEM en los estudios universitarios, las ciencias y la ingeniería y la arquitectura. Entonces, es cierto que fijaros lo que ocurre. A nivel de grados, las ramas STEM cubren el 24% de los estudiantes, es decir, más o menos un cuarto de los estudiantes sí que eligen alguna rama STEM. En el caso del máster, un poquito menos, pero, sin embargo, en el caso del doctorado sí que supera un poquito los estudiantes que eligen ramas STEM. Sin embargo, si analizamos el ratio hombre-mujer, en el caso de los grados está bastante equilibrado, aunque vamos a ver que hay grandísimas diferencias dentro de lo que se consideran las ciencias. En la arquitectura, o sea, en ingeniería y arquitectura lo que tenemos es más o menos un 25% en el caso del grado, y fijaros, va creciendo un poquito en el caso de ingeniería y arquitectura, un poquito superior en el caso de máster y sobre todo en el caso de doctorado. Fijaros, sí, en esta gráfica lo que vemos es un poco cuál ha sido la evolución de los estudiantes en España. Estos datos están sacados de Educabase, ¿no? Del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este es el total, la rama de la rama profesional que más estudiantes eligen son las ramas de las ciencias sociales. Después, bastante equilibrados, están las ciencias de la salud y la ingeniería y la arquitectura. Y luego ya lo que tenemos es las ciencias, son las en volumen de estudiantes los que menos estudiantes acogen, y las artes y las humanidades un poquitito por encima. ¿Vale? Estos son un poco los datos de evolución. Si analizamos, estos son los datos del 21-22, más o menos vemos que con ingeniería y arquitectura y ciencias de la salud copan un porcentaje similar, y justo se da prácticamente la vuelta a la tortilla en cuanto a la brecha de género que existe en ambas disciplinas, en ambas ramas, pero justo al revés. Y luego, pues las ciencias son las que menos estudiantes eligen, y luego están las artes y las humanidades, y las que más elijan son las ciencias sociales. Como os decía, si analizamos los estudios por ramas, dentro de las ramas STEM, las ciencias, lo que ocurre es que fijaros qué ha ocurrido. En las ciencias sí ha disminuido en estos últimos 20 y tantos años, sí ha disminuido el número total de estudiantes. Y fijaros lo que ha ocurrido. A principios del siglo XXI, lo que ocurría era que sí que había más mujeres que hombres, pero en estos últimos 10 años se ha equilibrado. Y vamos a ver cómo hay diferencias entre los distintos grados ya dentro de las ciencias. En el caso de la ingeniería y la arquitectura, realmente el número de ingenieros y arquitectos ha crecido. Es decir, aquí hubo un pico y ahora estamos más o menos por ahí. El número de chicas ha ido creciendo, o sea, el número de mujeres ha ido creciendo lentamente, pero con unas pequeñas variaciones. Y aquí sí que hubo un incremento significativo y aquí ha bajado un poco. Pero como os digo, existen muchas diferencias en las distintas ramas. Fijaros, estos son estudios universitarios en las ciencias. Dentro de las ciencias, la disciplina o el grado que más estudiantes eligen es el grado de biología. Y en el grado de biología, fijaros, esto el azul son hombres y el naranja son mujeres. Estos son datos del Ministerio de Educación. Y en el grado de biología sí que hay más mujeres que hombres. Y luego, pues física
Y matemáticas, junto con química, son pues, los grados que más se eligen. Pero en física hay clarísimamente una brecha de género enorme en cuanto al número de estudiantes. En matemáticas también, pero ahora os enseño la evolución que tiene tela. Y en química, bueno, hay una diferencia a favor de las mujeres, pero inferior. Fijaros lo que ha ocurrido en matemáticas, que es digno de estudio. Es verdad que estos son datos que estos son datos sacados de Educabase, del Ministerio, y esto es una evolución que he sacado de este informe, Radiografía del Brecha del Género, que se presentó pues como en febrero del 22, pero solo consideran las universidades públicas. Pero bueno, para ver la evolución nos sirve. Aunque es cierto que cuando analizas entre públicas y privadas, al menos en los estudios STEM, las privadas siempre tienen un porcentaje un poquito superior que las públicas en cuanto a eso. Pero bueno, no varía significativamente. Fijaros, hemos pasado muchos años en los que esto, bueno, pues estaba más o menos. Aquí hubo unos años en los que había más mujeres que hombres a la hora de estudiar. Y de un tiempo a esta parte, cuando realmente se ha empezado a considerar las matemáticas, que realmente nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen por toda la parte de analítica de datos, big data, no sé qué tal, pues resulta que las mujeres han empezado a elegirlo significativamente menos y los hombres significativamente más. Y volvemos, es que parece mentira, pero tenemos unos roles de género en este tipo de estudios y en los contrarios igual, Si nos vamos a la ingeniería y a la arquitectura, a ver, aquí sale mucho como informática, porque lo que pasa es que aquí están agregados todos los datos y además han hecho una cosa rara. Porque ahí está metida, no han puesto la ingeniería informática como una ingeniería que está considerada una ingeniería, luego no sé, una cosa, pero bueno. Lo que vemos es que, bueno, pues arquitectura tiene un número de estudiantes, las ingenierías tienen, pues si las sumamos todas, pues un número de estudiantes mayor. Rondan, si estos eran como 40 y tantos, todas las ingenierías son como 160. Y luego está la arquitectura y demás. Pero si vemos la diferencia de género, fijaros, en arquitectura sí hay más mujeres que hombres, tampoco hay una diferencia muy grande, pero claro, en informática, que ahora vemos lo que ha ocurrido, en informática hay esto es como 40.000 frente a 6.000, o sea, hay un sesgo enorme, lo mismo en la ingeniería aeronáutica, pero hay otras ingenierías, pues como ocurre con la ingeniería química industrial, ingeniería biomédica igual no está, pero si vas aquí hay ingeniería, bueno, mecánica, ingeniería de tecnologías industriales, pues, fijaros, ingeniería en diseño industrial está mucho más equilibrado y la ingeniería biomédica está mucho más equilibrada. Es decir, que hay unas diferencias abismales entre las ingenierías. Fijaros qué cosa más curiosa ha pasado en la informática. Bueno, ahora esto es desagradable. Vale, las ingenierías han crecido y las mujeres han ido incrementándose levemente. Es verdad porque hay como esto común de que, claro, es que cada vez menos gente estudia ingeniería. No es verdad. En España no es verdad. No es que cada vez haya menos gente que estudie ingeniería. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchas más ingenierías. Entonces, el número de estudiantes de ingeniería industrial, como aparte que luego, claro, es que nosotros teníamos hasta hace 20 años ingeniería industrial y luego había especializaciones y ahora ya es, o sea, que luego se han desagregado mucho y entonces, pero como habéis visto, el volumen ha crecido. Y lo que ocurre es que las ingenierías, pues más tradicionales, podemos decir, pues bueno, han bajado un poco. Las mujeres, pues ahí se han. Pero fijaros qué ha pasado en la ingeniería informática. Esto es cuando empezaron a crearse, bueno, antes, un poquito antes, ¿vale? Pero había, bueno, pues es verdad que había menos mujeres que hombres, pero fijaros, 30, 70, bueno, una cosa así.
pero ha ido incrementándose el número de hombres y decrementándose el número de mujeres. De manera que en el curso, o sea, bueno, estos son porcentajes. Fijaros, estamos en 12,7, 57,7. Increíble. Yo la explicación que le doy, yo soy informática. Yo entré aquí, o sea que tengo la tira de años. Y yo cuando empecé, a ver, claro, empezamos a estudiar sin saber, no teníamos ni idea de lo que era la informática, no habíamos visto un ordenador en nuestra vida, porque ahí todavía no había ordenadores por la calle ni tal. Entonces, pues aquello, pues oye, pues mira, esto, pues los ordenadores, pues esto tiene buena pinta, me gustan las matemáticas, me gusta la física, pues bueno, pues vale. Y como yo, otras muchas más, éramos menos chicas, pero no os creáis que había así una diferencia. Pero luego resulta que se ha ido, ya todo el mundo sabe lo que es la informática, estos frikis, ordenadores, pero esto qué es, pero esto no sé. Y se nos ha ido yendo. Entonces, bueno, pues bien. ¿Y qué pasa en Europa? Hemos presentado también ahora en septiembre otro informe en el que lo que hemos hecho ha sido analizar la situación de España con respecto a la Unión Europea. Realmente los números no coinciden porque lo que ocurre es que la base de datos europea y la base de datos española resulta que no coinciden. No coinciden porque las categorías son un poco distintas, pero luego encima no coinciden. Aunque tú intentes decir, bueno, pues voy a explicar esto, pues será. Y luego además los niveles ISTE, que es cómo se organizan en Europa, no coinciden exactamente con nuestras ramas profesionales y tal. Pero nos sirve para ver las tendencias. O sea que, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que España está un poquitito por debajo de lo que es la Unión Europea. Los datos de la Unión Europea, lo que hemos hecho ha sido agregar todos los datos de todos los países de la Unión Europea. Y estos datos son del 19-20, porque cuando los estuvimos terminando todavía no estaban asentados los otros datos, los posteriores. España está un poquito por debajo, esto es el nivel 6, este es el de grado más o menos, porque es que no... El nivel 6 es el 7 más o menos máster y el 8 sí que es doctorado al uso en todos los demás. ¿Vale? Y fíjate, lo que vemos es que en todos ellos pues hay un poquito menos de mujeres y también un poquito menos de hombres. Es decir, que menos estudiantes en España eligen estudios STEM y luego además dentro de la proporción que los eligen, pues España tiene un poquito menos de mujeres. Hemos analizado luego también, sacamos unos ratios un poco para comparar entre, bueno, pues eso, mujeres del total, STEM del total, mujeres del total, y en todos ellos, fijaros aquí, hemos puesto la Unión Europea, España, la Unión Europea, España, la Unión Europea, y en todos ellos realmente el número de mujeres es bajo. También os digo, hemos analizado y en el informe está puesto por países y sí que existen diferencias significativas entre países, pero tampoco nos aparecen países clarísimamente que siempre nos aparezcan encima. Hemos destacado aquí algunos países que cuando lo analizábamos desagregado por países nos aparecían como, bueno, pues con más porcentaje de mujeres o más porcentaje de estudiantes STEM o tal, pero lo que es curioso es que no siempre aparecen los mismos en el nivel 6, 7 y 8, con lo cual dices, bueno, pues a ver esto cómo con lo cual sí que hemos destacado en el informe algunas buenas prácticas de algunos países que hemos destacado, pero no hemos encontrado cosas que realmente digas. No tenemos hecho a nivel internacional, pero es cierto que este mismo problema que tenemos en España y que tenemos en Europa se tiene en Estados Unidos, en Canadá, se tiene en muchos otros países. Y es cierto que, como veíamos al principio, bueno, estos son un poco los datos, cómo están, porque veis, están un poco desagregados. Pero vamos, la idea es lo que os he presentado. Muy brevemente, porque no, para contaros luego el artículo. La problemática es una problemática con muchos factores, es una problemática compleja que hay que trabajar a corto, medio y largo plazo y que hay que trabajar desde infantil, primaria, secundaria, esto, porque no, o sea, incluso una vez que salen de la carrera
de las estudiantes y los estudiantes de alguna de las ramas STEM, sobre todo en las carreras de ingeniería. El problema es que a áreas técnicas, o sea, a trabajos más técnicos, van todavía un porcentaje mucho más bajo de mujeres, con lo cual es verdad que si ya partimos incluso a la salida de la carrera, se parte de una situación en la que hay muchas menos mujeres que hombres para acceder a los puestos de trabajo, pues luego ya en ciertos tipos de trabajo y al final se hacen sesgos inconscientemente porque se piensan en cosas diferentes y no solo con las mujeres, con cualquiera de las diferencias que existen entre, o sea, que tenemos una sociedad muy plural. Y esa sociedad, para buscar buenas soluciones a cualquier tipo de problema, necesitamos tener la mirada puesta en todas estas distintas personas que existimos y que tenemos. Bueno, como os decía, la problemática es muy compleja y hay situaciones, o sea, esto está sacado a base de leer cosas y de estudios, de estudios científicos, ¿vale? Entonces, hay razones en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito educativo, con lo cual la idea es que tenemos que trabajar en todos los ámbitos, es decir, hay que trabajar con los estudiantes, pero hay que trabajar con las familias, y hay que trabajar con los profesores, y hay que trabajar con los orientadores. ¿Por qué? Porque al final, y en general, la sociedad tiene que ir o tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir teniendo una mirada como más amplia para esto. Siempre está el problema de la autoeficacia, que no tiene nada que ver con las cualidades o las calidades de las mujeres, que suelen sentir una autoeficacia, como vamos a ver, nos va a contar Susana después, menor. La identidad STEM es una identidad masculina, clarísimamente, y se sigue, o sea, porque nos parece que decimos, no, hombre, en esta sociedad, pues todavía los jóvenes siguen hablando de esto es una profesión de chicos y esto es una profesión de chicos. Comentaba Adolfo, y ya se me ha quedado. Adolfo. O sea, mi hija cuando yo empecé a trabajar en esto hace más de 10 años me decía, mamá, eso son tonterías, las chicas ya sabemos que podemos hacer de todo. Hasta hace 2 años, cuando ella tuvo que elegir bachillerato, y entonces vine un día indignada. Mamá, ¿tú te puedes creer que ella les decía a sus amigas que quería hacer ingeniería? ¿Cómo vas a hacer una ingeniería? Si eso es cosa de chicas, pero ¿cómo va a ser cosa de chicas? Entonces, mi hija venía indignada, y ese es un problema que sigue ocurriendo clarísimamente, porque además no es un problema, pero pasa y pasa mucho. Entonces, porque socialmente se siguen viendo todo esto. En el ámbito familiar el problema es que los estudios STEM se conocen muy poco, y en el ámbito educativo primaria lo que ocurre es que normalmente son profesoras que lo que más les gusta no son las matemáticas y las ciencias. Entonces, ¿qué ocurre? Las niñas está medido que son muchos más receptivas a la motivación que el profesor o profesora imparta a las clases, y todos sabemos que en la medida en que tú lo vives, en esa medida se transfiere a los alumnos tuyos. Y entonces, claro, todas esas cosas se van notando. Y en secundaria suelen ser chicos los que dan las clases de tecnología. Entonces, bueno, y luego los educadores, los orientadores son psicólogos, pedagogos, también personas que no conocen los estudios STEM y las ramas STEM. Entonces tampoco tienen ni lo conocen, ni lo ven, ni lo sienten de la misma manera. Y luego otros muchos. Con lo cual, ya termino. Nosotros desde la cátedra lo que estamos haciendo es trabajar en 3 líneas principales. Una parte de investigación, estamos elaborando informes, estamos haciendo una tesis doctoral, justo porque en primaria se ha incluido en la LOMLOE, se ha incluido el pensamiento computacional y no sé qué, pero resulta que los profesores no saben lo que es, no saben impartirlo. Entonces, necesitan, cuando damos cursos a profesores o hacemos jornadas, lo que nos piden es, por favor, formarnos en estas cosas. ¿Cómo lo voy a meter yo si no me siento competente? Bueno, y más temas de investigación y demás. En acción, bueno, la parte de divulgación, pues divulgar, tenemos unos pósters de mujeres
STEM, que vamos publicando en Instagram y en LinkedIn. Tenemos, pues hacemos redes sociales, hacemos divulgación, mesas, tal. Y luego, pues vamos a los centros educativos vienen, formamos a educadores, formamos a docentes, vienen niños o vamos con los niños, orientadores, también hacemos jornadas de trabajo con ellos, bueno, existen un montón. Y ahora lo que vamos a ver es cómo precisamente lo que nos planteamos en este artículo fue comprobar cómo estos estereotipos nos pueden estar influyendo en unas carreras como la ingeniería, en el caso de los estudios de matemáticas. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, por este preludio de lujo para poder presentar ahora el estudio. El estudio, como ya nos ha adelantado Yolanda, trata de identificar, trata de ver si observamos diferencias de género en las calificaciones de las asignaturas de matemáticas para estudiantes de ingeniería de la universidad en la que estamos, de la Universidad Pontificia Comillas de CAE. Y los autores que estamos todos presentes son la propia Yolanda González, José Luis Arroyo, Antonio Obregón y Santiago Canales. Bueno, en primer lugar, y yo misma. En primer lugar, pido, por favor, a los coautores de este estudio que si durante la presentación observan cualquier cuestión que admita o incluso recomiende una matización, una corrección, con toda libertad la hagan, porque yo interpreto este seminario como un espacio de trabajo y precisamente para pulir ya el resto de los asistentes igualmente. Y en segundo lugar, ya adelanto que cuando llegue el tiempo de coloquio me sentiré con libertad de trasladar preguntas a los coautores si entiendo que las van a responder de una manera más eficiente que varía. Bien, como nos ha dicho Yolanda, las causas de la baja representación de las mujeres en STEM son muchas, pero la literatura cada vez está haciendo más hincapié en el efecto tremendo que produce los estereotipos de que el campo STEM es un campo varonil. Y dentro de este estereotipo tiene peso el que dice que los varones rinden más en matemáticas. Entonces, digamos, nuestro objetivo último está en contrastar si este estereotipo tiene un sustento real o no tiene ningún sustento real. En general, ya adelanto, la literatura no encuentra de manera generalizada que exista una brecha de género en favor de los varones con carácter general en el rendimiento en matemáticas. Es cierto que en ocasiones se observa, cambia mucho por países, por regiones, lo cual, por otro lado, nos invita a pensar que las causas, cuando aparece que las causas son sociales, a lo largo de la historia pues ha tenido su dialéctica, el tipo de causas, y esto invita a pensar que las causas sean culturales y sociales, el que haya muchas diferencias por países. En segundo lugar, otra observación relevante es que tiende a aparecer más esta brecha en favor de los chicos cuando estamos con grupos de estudiantes de muy alto rendimiento. Cuando la población es de estudiantes de alto rendimiento, es más frecuente que aparezca la brecha en favor de los hombres, que tengan ellos mayor rendimiento, se observa con más frecuencia. Y la tercera observación, que va a ser muy relevante para este estudio, es que cada vez más la literatura viene observando cómo estas diferencias de género cambian en función de cómo se evalúe. Fundamentalmente, si se está evaluando a través de las calificaciones o a través de test estandarizados. Y el problema, porque vamos a ver que es un problema,
es que para grandes estudios y para estudios internacionales, sobre todo se utilizan test estandarizados, que son mucho más cómodos porque están diseñados para implementarlos de manera masiva, los corrige muchas veces una máquina, se consideran más objetivos. Entonces, los grandes estudios, que son luego los que aparecen en los medios, los resultados, los que presentan los resultados en los medios de comunicación, están normalmente basados en test estandarizados. Y los test estandarizados presentan algún problema. Tienen con mucha frecuencia dos características que llevan a un menor rendimiento de las personas con una percepción de baja autoeficacia. Esto está contrastado en la literatura, hay bastantes estudios en este sentido, y las dos características son el que con frecuencia los estudiantes se juegan mucho en estos test y con frecuencia contienen un porcentaje muy alto de preguntas de tipo test, de multiple choice, ¿verdad? Y estas dos características pues parece que hacen que quien tiene una percepción de baja eficacia tienda a rendir menos, pero ese rendimiento inferior no está relacionado con las competencias en la materia, sino que es un factor personal, como nos adelantaba antes Yolanda. ¿Y por qué esto es especialmente problemático en el contexto en el que estamos trabajando de estudios STEM? Porque en las mujeres hay una alta prevalencia de percepción de baja autoeficacia. Posiblemente, muy probable, está influenciado, ¿verdad?, por el estereotipo de que no juegan en su terreno, que es terreno de hombres, sí. Pero claro, si muchas mujeres tienen percepción de baja autoeficacia, a igualdad de competencias matemáticas van a tender a rendir menos en los test estandarizados. Y en los medios se va a publicar que las mujeres han rendido menos en estos estudios de diferencia de género en matemáticas. Y esto que va a salir en los medios de que las mujeres rinden menos va a alimentar el estereotipo de que los varones lo hacen mejor, rinden más. Y claro, esto va a provocar que aumente la sensación de baja autoeficacia de las mujeres, por lo cual los test, medir exclusivamente, al menos a través de test estandarizados, genera una situación de pescadilla que se muerde la cola, ¿sí?, de círculo vicioso que resulta ciertamente problemático a la vista de lo que del panorama que nos ha descrito la profesora Yolanda González. Bien. Resulta interesante, entonces, buscar otras maneras de medir, que no buscarlas, las hay, son evidentes, pero desarrollar estudios con otras maneras de medir el rendimiento. Y la literatura ya lo está haciendo, no hemos sido los primeros. Se están haciendo estudios de brecha de género en rendimiento en matemáticas, midiendo el rendimiento a través de las calificaciones de los estudiantes en las asignaturas de matemáticas. Claro, estos estudios normalmente no pueden tener es más difícil que tengan una dimensión internacional, porque las calificaciones no se pueden aplicar de forma masiva, no se pueden dar de forma masiva como se da un test estandarizado, pero bueno, sí se han hecho metaanálisis, hay un metaanálisis de Boyer y Boyer de 2016 y los resultados pues parece que van arrojando evidencia de que cuando cambiamos la manera de medir, cambia la brecha de género que surge, cambian las diferencias por género. Concretamente, en nuestro estudio, lo que hemos tratado de hacer ha sido replicar otro estudio previo que se ha publicado este año, en el que la hipótesis a contrastar era que no existe una brecha de género en favor de los varones en el rendimiento en matemáticas cuando lo medimos a través de las calificaciones. Lo que ocurre es que en el estudio que ya está publicado, la hipótesis se ha contrastado para estudiantes de administración y dirección de empresas. Y la conclusión ha sido que no se puede rechazar la hipótesis nula. Y adelanto, la conclusión ha sido de este estudio que no se observaban, cuando medíamos por las calificaciones, no había diferencias significativas en algunos casos, y en los casos en los que había diferencias significativas eran a favor de las mujeres. ¿De
acuerdo? Entonces, se intenta replicar este estudio en un contexto diferente, que es el estudio de ingeniería, y el contexto es diferente porque en Administración y Dirección de Empresas teníamos una presencia paritaria de hombres y mujeres, en ingeniería no, hay baja representación femenina y además en este contexto hay una alta concentración de alumnos con rendimiento muy alto en matemáticas. Estos dos factores, digamos, juegan en contra de la hipótesis. Favorecen que aparezca una brecha de género en favor de los varones. Entonces, tiene interés ver que si al añadir estos dos factores se mantienen los resultados del análisis previo o, por contra, sí que aparece esta brecha de género favorable a los chicos. Se ha trabajado con una muestra de más de 1.800 estudiantes de ingeniería, 3 grados de ingeniería en tecnologías industriales, en 3 grados y me he dejado uno. Lo estoy tomando, tecnologías industriales, tecnologías de la comunicación. Y será el doble grado también en tecnologías industriales y ADE. No, entonces son solo 2. Tenía yo en mi cabeza que eran 3. Es solo en 2, Ha sido el error está en el medio. Y digo, dentro de más de 1.800 estudiantes, menos de 500 mujeres. Entre los cursos 2015-2016 y 2019-2020. La metodología se ha aplicado una metodología de estimación e interpretación de redes neuronales, una metodología muy novedosa, desarrollada por ingenieros del ICAI, contamos con la presencia de alguno de ellos también, y publicada en 2022, y que se ha aplicado por primera vez a las ciencias sociales en el artículo que vamos a replicar. Y además de esta metodología novedosa, también se ha aplicado metodología clásica, se han estimado modelos de regresión lineal. Antes de estimar los modelos, en el estudio se analizan las diferencias también sobre datos crudos. Pero bueno, vamos en primer lugar a presentar las variables. Las variables dependientes son las calificaciones de los estudiantes en 3 asignaturas de estos grados de ingeniería. La asignatura de álgebra, la asignatura de cálculo, que son asignaturas de primero, y en la asignatura de ecuaciones diferenciales, que es de segundo curso. Y sí cabe resaltar que en todas ellas la calificación se obtiene promediando los resultados de una diversidad de pruebas, todas ellas orientadas a evaluar la competencia en resolución de problemas en el área correspondiente. No contiene preguntas de tipo test, entonces es un entorno muy diferente al de los test estandarizados y evalúan pues, probablemente muchos otros aspectos que no quedaban recogidos en los test. Como variables independientes, variables que tratan de explicar, se han tomado los factores que la literatura recomienda, pero no se han incorporado factores ni sociales ni instruccionales porque son muy homogéneos para la población con la que estamos trabajando. Para los estudiantes de esta escuela, socioeconómicamente son muy similares y también las características instruccionales de estas asignaturas son muy similares entre sí. Entonces, se han elegido únicamente factores personales. 3 de ellos se refieren al rendimiento previo de los estudiantes. Al rendimiento previo se toma como medida de rendimiento previo la calificación de la EBAU, también la calificación de la EBAU al cuadrado, porque la literatura identifica que hay efectos no lineales y se incorpora esta variable al cuadrado, y la calificación de las pruebas de admisión en la universidad, que son de todas las variables la única que sí se mide por test estandarizados. Las pruebas de acceso recogen 4 test, un test en matemáticas, otro física, de razonamiento abstracto y de inglés. Entonces, porque es para esta, o sea, en esta universidad. Tiene pruebas específicas, efectivamente. Además de la EBAU, para acceder a la universidad hay unas pruebas específicas y se incorporan entonces estas 3 variables que se refieren al rendimiento previo. Luego, una variable curiosa, pero que la literatura avala que es relevante, que es si los estudios previos se cursaron en Madrid o fuera de Madrid. Y por último, la que nos interesa en este caso, que es el género, se ha tomado como uno ser mujer. Bien, pues definidas las variables, como ya os adelantaba, lo primero que se ha hecho antes de
de estimar los modelos ha sido un análisis de los datos, un análisis de diferencia de rendimiento por género de los datos crudos, sin tener nada más en cuenta. Y se han medido estas diferencias. Dime. La declaración de género mujer-varón es en función de la declaración del estudiante en el momento de su matrícula. Claro, Perfecto. Como es una variable dicotómica, es mujer o varón, es en función de su declaración en el momento de la Sí, sí. Y es muy significativo lo que observa Antonio, porque actualmente la literatura académica, acertadamente en mi opinión, muy meticulosa, con tener en cuenta qué es lo que estamos tomando como género, y es la única información que además nos parece sensata. Bien, gracias. Bueno, pues decía, lo primero que hacemos es estudiar las diferencias de género en una serie de variables. En variables que se refieren al análisis previo a la universidad, en la calificación de la EBAU, y de las pruebas de admisión únicamente en los resultados del test de matemáticas. Vamos a analizar las diferencias por género. Y luego en las tres variables dependientes, las calificaciones en álgebra, en cálculo y en ecuaciones diferenciales. Bueno, pues vamos a ver los resultados de este análisis de diferencias. Lo tenemos recogido en esta tabla. Entonces, bueno, aparecen diferencias significativas trabajando al 95% en todos los grupos, pero curiosamente en el único en el que la puntuación de los varones supera al de las mujeres es en la prueba de acceso de matemáticas, que era la única que era un test estandarizado, ¿sí? Y en todas las demás las diferencias son significativas, pero la puntuación de las mujeres supera al de los hombres. Entonces, bueno, pues ya este análisis inicial parece sugerir que nuestro estudio tiene sentido, ¿sí? Perdona una cosa, ¿la EBAU también es estandarizada, no? ¿O no? Bueno, la EBAU para empezar no la corrige una máquina. Bueno. No contiene preguntas tipo test. No, sí. Sí es verdad que se juegan mucho, que esa característica la comparten, pero no es un test estandarizado en este sentido. Quizás sería bueno definir con más rigor a qué nos estamos refiriendo, y nos estamos refiriendo básicamente a pruebas implementadas de manera masiva que al menos en parte corrige una máquina y que contienen un alto porcentaje de tipo test. Estamos hablando pues, del informe PISA, el estudio TIMSS, todo este tipo de estudios que son masivos, incluso pues aquí las pruebas de acceso a la universidad, que efectivamente pues contienen preguntas tipo test y están corregidos por máquinas, pues es otro tipo de enfoque. Vale, pero lo que pasa es que la EBAU sí que es lo que se denomina en el mundo anglosajón high stakes. Sí, es high stakes, en ese sentido, pero bueno, además en la EBAU... Y que eso, bueno, que la literatura dice que penaliza. Sí, también penaliza. Además la EBAU es media ya de las calificaciones y de este examen high stakes, que no es estandarizado, que no... Entonces, se parece más, yo creo, a las calificaciones que a un test estandarizado. Sí, no, desde luego, claro. Está claro que es un tipo de test, es un paso más. Exactamente, pero estoy de acuerdo, porque de hecho las dos características son estas. El hecho de que sea, que además no sé cómo traducirlo, yo digo que se juegan mucho, el high stakes, que siempre, sí, no sé muy bien cómo traducirlo al español, efectivamente es un factor que pues, se podría estudiar y probablemente en lo que es la propia prueba, sin ponderar por las calificaciones, pues probablemente tenga efecto, claro. Sí, eso además. No lo he mirado, hay literatura, me imagino, sí, yo no la he visto, pero sí. Pues muchas gracias, María, por tu comentario. Es sobre la parte general, sus resultados son sobre la parte general sin especificar. Claro. Digo también para comprender la puntuación que se obtiene de media, nos estamos encontrando con estudiantes de alto nivel, de sobre 10, no es sobre 14. Sí, aquí llama la atención también que es mucho más alta la puntuación de la EBAU que la puntuación de las pruebas de acceso, que realmente son unas pruebas bastante muy exigentes. ¿Sí? Son pruebas muy exigentes. Elena. Sí, gracias. Perdón por mi desconocimiento. ¿Las tres asignaturas son del mismo curso? No, son de primero, álgebra y cálculo, ecuaciones diferenciales de segundo. Bueno. ¿Más comentarios aquí? Juan Luis, sí. En las pruebas de la EBAU hay un sesgo cuando el tipo de preguntas que se hacen
dependiendo si has optado por ciencias sociales, por ejemplo, o has optado por matemáticas. La gente de matemáticas, en teoría, debería tener nos han formado para responder un examen de ese tipo, los de matemáticas. Sí, Y a los los de ciencias. los de ciencias. Y a los de ciencias sociales también nos han formado para contestar un tipo determinado. Entonces, ¿habéis tenido en cuenta ese hecho? Pues es que el promedio ese? yo creo que los alumnos que terminan en ICAI, y no creo que haya nadie que haya estudiado ciencias sociales. Efectivamente, eso lo miramos. Es que no es posible, ¿no? Eso lo miramos en su momento porque esa información la tenemos disponible, lo miramos, no teníamos a nadie de ciencias sociales. Es que no se puede estudiar ingeniería si no se tiene bachillerato en ciencias. O sea, es obligatorio. Entonces, estos todos... O sea, Todos son de ciencias. no es como, por ejemplo, ADE o económicas que puedes acceder con los dos tipos de bachillerato. Entonces sí que puede haber una diferencia en ingeniería. Es imposible. Todos son de ciencias, de hecho, pues la variable de especialidad en bachillerato no está incluida en el modelo, por estudios previos, que además con Adolfo hemos publicado ahora recientemente una cosa. Sabemos que la especialidad en bachillerato es un factor crítico en el rendimiento en matemáticas, incluso en titulaciones de ciencias sociales. Ahora bien, bueno, y de ciencias, por supuesto, aún más. Ahora bien, aquí esa variable no está. ¿Por qué no está? Pues no tenemos nadie de ciencias sociales. Son todos de ciencias y lo miramos. O sea, lo miramos porque si hubiéramos tenido gente de ciencias sociales, habría que haber incluido esa variable. Sí que hemos respondido, Juan. Sí. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, pues este primer análisis de diferencias. A continuación, se estiman los modelos de regresión lineal y estos son los resultados que se han obtenido. Podemos observar primero algunas curiosidades del resto de las variables independientes, ¿verdad? Pues, por ejemplo, cuáles, la mayoría son significativas. Vemos que las que a veces no son significativas son los resultados del test en inglés y de admisión de la universidad y de razonamiento abstracto. Estos muchas veces no aparecen. Llama la atención, pues curiosidades, como decía, le escucha Antonio, que sale aquí una beta negativa en el test de inglés, que el efecto contrario, ¿verdad? Curiosos, pero bueno. Las que más peso tienen, el efecto mayor es la EBAU, aquí 0,51 queda, 0,55 y 0,38, y también tiene un efecto nada despreciable la variable que hablábamos antes de haber cursado antes en Madrid o no. Y en cuanto a la que es el centro de nuestro estudio, pues vemos que es significativo al 95% para la asignatura de álgebra. Hay diferencias significativas entre, es significativa la variable ser mujer. No sé qué he hecho aquí. A ver. Tienes que cerrar eso. Bien. Es significativo la variable ser mujer y la beta tiene signo positivo. Es significativo también para la asignatura de ecuaciones diferenciales y también la beta es positiva y no es significativa al 95% para la asignatura de cálculo. Entonces, pues, en la misma línea que ya habíamos visto en el estudio para ADE, cuando es significativo es favorable a las mujeres, cuando trabajamos con calificaciones. Y por último, pues se ha ajustado la red neuronal y se han interpretado las sensibilidades a las entradas de acuerdo con esta metodología que desarrollaron Pizarroso, Portela y Muñoz que publicaron en 2022. Es muy interesante añadir esta metodología al análisis de regresión lineal porque al estimar la red neuronal no hay que hacer ningún supuesto sobre el tipo de función que relaciona las entradas y las salidas. Entonces, en el otro caso suponemos linealidad, aquí no hacemos ningún supuesto. Y es la interpretación de las sensibilidades la que nos da información sobre si es sensato, si parece que es lineal o parece que no es lineal. Entonces, si esta metodología apoya la linealidad, está avalando también los modelos anteriores. Entonces, el estudio de sensibilidades
de las salidas, cómo responden a las variaciones en las entradas, si la función fuera lineal, pues debería ofrecernos sensibilidades constantes. Como nos da una sensibilidad para cada dato, si es constante, la distribución de sensibilidades para una de las entradas debería aparecer con una desviación típica nula o prácticamente nula. Entonces, si observamos en la distribución de sensibilidades desviaciones típicas muy cercanas a cero, esto estará apoyando la tesis de que el modelo, de que la función es lineal. Y en caso de que la función sea lineal, la sensibilidad media podrá interpretarse de manera análoga a las betas de la regresión. Entonces, puede avalar o no el modelo anterior y tiene una interpretación que permite compararlo con el modelo de regresión lineal. Bueno, pues los resultados de esta metodología aparecen en esta tabla. Y lo primero que hacemos es mirar las desviaciones típicas y vemos que efectivamente la mayoría, para las tres variables, la mayoría son muy próximas a cero. Las que son menos próximas a cero son las que se refieren a la EBAU, a la sensibilidad ante la EBAU, lo que nos sugiere que hay efectos no lineales que ya habían sido tenidos en cuenta en el modelo de regresión lineal. Se había incluido la variable EBAU al cuadrado porque ya la literatura avalaba esto. Y por lo tanto, si esto avala que nuestro modelo anterior sea válido, el hecho de que las redes neuronales den pista o parezcan informar de que los modelos son lineales, y nos invita a interpretar estos coeficientes, nos invita a interpretar las sensibilidades medias como coeficientes beta de un modelo de regresión lineal. Para hacer esta comparación con mayor facilidad se han aplicado las dos metodologías en paralelo, ya no sobre las calificaciones de la asignatura, sino sobre las calificaciones medias de las tres asignaturas. Y lo que se observa es que los resultados son prácticamente idénticos. La variable significativa, la variable ser mujer, el coeficiente beta que aparece al aplicar la regresión lineal es 0,14 y la sensibilidad media de las redes neuronales es 0,14, la misma. ¿Sí? Y en las otras variables, pues proceder o no de Madrid, 0,22. EBAU 0,51, 0,51. El resto no son algunas idénticas, pero prácticamente. Claro, entonces esto pues nos parece que es un resultado que claramente nos invita a decir que no se puede rechazar nuestra hipótesis nula de que no hay brecha de género en favor de los varones en el rendimiento en matemáticas, en el contexto en el que estamos trabajando, de baja representación femenina y alta concentración de alumnos con rendimiento muy alto en matemáticas. Y nos invita también a entender que estamos ofreciendo evidencia sobre la falta de neutralidad en la forma de medir el rendimiento. Claramente parece que el comportamiento de la brecha de género es diferente si medimos por calificaciones de asignaturas o por test estandarizados, habiendo utilizado las dos medidas sobre la misma población. No en muestras diferentes, sino sobre la misma población. Hemos visto que en los test estandarizados, cuyos resultados hemos observado en las pruebas de acceso a la universidad, obtenían rendimientos más altos los varones, mientras que en el resto de mediciones de rendimiento basadas en calificaciones rendían más las estudiantes frente a sus compañeros. Y creemos que la gran contribución de este estudio es aportar evidencia frente a los estereotipos de género en STEM. Entendemos que es una evidencia sólida por la fortaleza metodológica y además nos invita a llamar la atención sobre la relevancia
de la forma en la que se mide el rendimiento y animar a medirlo a través de calificaciones y no basar todo en los resultados de test estandarizados. Y con esto termino la presentación y abrimos el turno de coloquio. Muchas gracias a todos por haber venido y por vuestra atención y por vuestra colaboración. Una pregunta, Susana. Sí.